Una gente de jardinero, mira cómo estamos las mallas armadas a la. La tensión entre los sicarios del jardinero y los hombres del Mallito Flaco llevaba semanas acumulándose, y lo que parecía ser una guerra fría entre cárteles finalmente iba a estallar. Las redes de narcotráfico que se extendían por el norte de México estaban a punto de vivir una de sus confrontaciones más intensas, y el escenario era un pueblo aislado en el desierto donde las luchas por el control de las rutas de tráfico se habían convertido en el pan de cada día. Todo comenzó con un ataque a un convoy de transporte que los hombres del Mallito Flaco estaban moviendo a través de una de sus rutas de control. El jardinero no tenía planes de dejar que se llevaran su carga sin pagar el precio. El ataque fue rápido, brutal y efectivo. Los hombres del jardinero rodearon a los hombres del Mallito Flaco, y tras un intercambio violento de disparos, lograron capturar a uno de los sicarios más importantes del Mallito. A diferencia de las batallas en las que simplemente mataban a sus enemigos, esta vez el jardinero había decidido hacer algo diferente. Iban a enviar un mensaje claro a los chapitos y a todos los involucrados. El hombre capturado era conocido como el Chacal, un sicario temido y respetado dentro de las filas del Mallito Flaco. Al principio el Chacal se mostró desafiante, negándose a hablar, incluso después de ser esposado y colocado frente a un grupo de sicarios del jardinero. El aire en la habitación era denso, la tensión palpable. El hombre estaba herido, pero su resistencia a ceder lo mantenía erguido, con una mirada fija que desafiaba la autoridad de sus captores. No era el primer interrogatorio para él, pero sabía que esta vez las cosas no serían tan fáciles. La guerra entre los cárteles estaba alcanzando un nivel tan brutal que ya no había espacio para el código de honor de antes. En este tipo de enfrentamientos no había reglas. Uno de los sicarios más jóvenes del jardinero, conocido simplemente como El Loco, comenzó a interrogar al Chacal. Sabemos que estás relacionado con el Mallito Flaco. ¿Dónde están sus rutas de abastecimiento? ¿Cuántos más como tú están aquí?, dijo con una sonrisa torcida mientras ajustaba su cuchillo en la mano, un gesto más intimidante que útil. El Chacal, con sangre fría, simplemente respondió: «No sé de qué hablas. ¿Creen que voy a traicionar a mi gente por unos golpes?». Los sicarios intentaron con varias tácticas, desde amenazas directas hasta golpes, pero el Chacal no cedió. Sin embargo, el jardinero no era tonto. Sabía que para quebrar a alguien como él no bastaba con la violencia física. Necesitaban algo más. Entonces comenzaron a grabar. El sonido de la cámara encendiéndose resonó en el pequeño cuarto donde el Chacal estaba siendo interrogado. Los sicarios, con la cámara fija en él, comenzaron a hablar. «Mira, aquí tenemos al Chacal, uno de los hombres más letales al Mallito Flaco. Ahora lo que le pasa a él es lo que le pasa a todos los que creen que pueden ir en contra de nuestros intereses», dijo el jardinero con voz firme. El Chacal, al ver que lo estaban grabando, intentó mantener su postura, pero la situación era cada vez más incómoda. El video no solo serviría como evidencia de su captura, sino que sería utilizado como una herramienta para mandar un mensaje directo a los chapitos. ¿Quién se atreve ahora a enfrentarse a nosotros? El Chacal, cuya resistencia estaba comenzando a ceder, miró la cámara y dijo con voz quebrada: «No sé nada. Pueden hacer lo que quieran. No hablo. No traiciono». La cámara seguía grabando, y el tono de los sicarios se volvía cada vez más amenazante. «¿De verdad crees que no vas a hablar? ¿Crees que todo esto es solo un juego?», preguntó uno de los sicarios, mientras otro de ellos comenzaba a acercarse con un objeto metálico en las manos. El Chacal miró al suelo, dándose cuenta de que su postura estoica ya no serviría de nada. Sin embargo, cuando los golpes comenzaron a intensificarse, el orgullo del Chacal se desmoronó. A medida que la tortura se intensificaba, se deshizo de la coraza de dureza que había mantenido durante tanto tiempo. Ya no se trataba de salvar su vida, sino de evitar que su sufrimiento se alargara más de lo necesario. En ese momento, la pregunta no era solo sobre sus compañeros o las rutas del cártel, sino sobre el control de una guerra brutal, donde cualquier cosa, incluso la dignidad, se perdía en el proceso. El jardinero, con una mirada fría, observaba cómo la cámara grababa cada segundo de la tortura. «Este video no es para ti, el Chacal. Es para todos los que creen que pueden irse en contra de nosotros. Es el mensaje claro de que la lealtad se paga, y aquellos que se cruzan con nosotros pagan un precio muy alto», dijo mientras se acercaba a la cámara.
Lo que le pasa a este hombre es lo que le va a pasar a todos. No hay perdón, no hay arrepentimiento, solo consecuencias, agregó con tono severo. Al principio el chacal se mostró en silencio, pero la presión fue demasiado. Entre el dolor y la desesperación comenzó a hablar, revelando detalles que ni siquiera sus superiores en el Mallito Flaco sabían. Las rutas de abastecimiento las tienen controladas cerca de las montañas de Sonora. El Mallito está enviando más cargamentos a través de los puertos. No me maten, lo haré todo por ustedes, dijo con una voz casi rota, mientras las lágrimas comenzaban a caer por su rostro. La verdad comenzó a salir a la superficie, pero a un costo terrible. ¿Ahora qué harían con este hombre? ¿Será que le perdonarán la vida? ¿O acaso lo harán vivir un infierno? Un hombre vestido con traje negro entró a la oficina, interrumpiendo el silencio que se había instalado. Su rostro mostraba preocupación y su paso era rápido, como si supiera que el tiempo apremiaba. El Mallito, que estaba revisando una serie de documentos, levantó la mirada sin decir palabra. Sabía que cuando alguien llegaba con esa cara, no era una noticia común. «Jefe, tenemos un problema», dijo el hombre mientras entregaba un teléfono móvil al Mallito, quien frunció el ceño y lo tomó sin decir nada. El Mallito Flaco no era hombre de mostrarse impaciente, pero sus ojos revelaron algo que pocos podían ver: una pizca de irritación. No le gustaban las sorpresas y menos aquellas que venían de la competencia. El teléfono estaba bloqueado y con una contraseña, pero el hombre que lo había entregado lo desbloqueó rápidamente. La pantalla mostraba un video, uno que estaba comenzando a circular entre los miembros del cártel y que por algún motivo alguien había decidido enviárselo directamente al Mallito Flaco. Lo que vio a continuación lo dejó sin palabras. Algo raro en alguien tan calculador y calmado como él. El video comenzaba con la imagen de un hombre atado en una silla. Un hombre que al principio parecía solo un prisionero más de la guerra entre cárteles. Pero pronto el video revelaba algo mucho más oscuro. Los sicarios del jardinero, sin piedad, comenzaron a torturar al prisionero. El sonido de los golpes, la crudeza de las imágenes y la calma aterradora de los hombres del jardinero, que se mostraban como si todo aquello fuera solo parte de su rutina, era suficiente para hacer que el corazón del Mallito Flaco se acelerara, aunque solo fuera por un segundo. El hombre atado era el chacal, un sicario importante de su propio círculo. El Mallito Flaco lo conocía bien y su presencia en el video, siendo mutilado sin compasión, le dejó un mal sabor de boca. No solo porque perdiera a uno de sus hombres más valiosos, sino porque lo que estaba viendo era una declaración. No se trataba solo de matar a un miembro de su cártel, se trataba de mandar un mensaje directo a él, a su familia, a sus aliados, y lo peor de todo, a sus enemigos. El jardinero estaba diciendo de manera tan grotesca como efectiva que ya no bastaba con el control territorial. Ahora la guerra había llegado a un nivel mucho más personal, y las reglas del juego estaban cambiando. Al ver el sufrimiento del chacal, Mallito Flaco dejó el teléfono sobre su escritorio y se quedó inmóvil por unos segundos. El silencio en la habitación era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Nadie se atrevió a hablar. Sus sicarios, que conocían la historia de violencia en la que estaban involucrados, tampoco se movían, como si esperaran a que él dijera algo. Pero él seguía en silencio, mirando el teléfono que ya había comenzado a mostrar los últimos momentos del video. Finalmente rompió el silencio. ¿Esto lo hicieron ellos?, preguntó con voz baja, pero llena de rabia. No había necesidad de que le respondieran. La respuesta estaba clara. El jardinero había cruzado una línea, y no era un cruce que pudiera permitirse ignorar. «No hay que perder tiempo», dijo, mirando al hombre que había traído al teléfono. «Vas a reunir a los hombres más leales. Tenemos que hacerles saber que no estamos jugando a su juego». El Mallito Flaco era conocido por su calma en situaciones de presión, pero esta vez la furia se notaba en sus palabras. No le gustaba ser humillado, mucho menos en público. Aquella grabación no era solo una amenaza, sino un desafío a su poder, y eso para él era algo que no podía tolerar. El hombre asintió y salió rápidamente de la oficina, mientras Mallito Flaco se quedaba mirando el video nuevamente. Esta vez lo observaba con más detenimiento, buscando algo que pudiera usar a su favor.
Al ver cómo el jardinero y sus sicarios se jactaban de la tortura y cómo hablaban sobre la rivalidad entre los cárteles, el mallito flaco comprendió lo que estaba pasando. El jardinero no solo quería vengarse de un miembro de su cártel, estaba enviando un mensaje. El control de la región ya no solo se trataba de balas, sino de humillación, de quebrantar a las personas de adentro. El jardinero estaba construyendo su propio imperio, y el mallito flaco sabía que si no respondía rápido, perdería su terreno. Mallito flaco nunca había sido un hombre impulsivo. Siempre había preferido mover las piezas de su ajedrez con cuidado, pero esa grabación le hizo entender que había llegado el momento de tomar decisiones rápidas. El hecho de que el jardinero hubiera grabado toda la escena y le hubiera distribuido tan abiertamente era una jugada maestra de propaganda. Los sicarios del jardinero no solo querían mostrar su poder físico, sino también su capacidad para intimidar, para quebrar la moral de aquellos que osaran desafiar su autoridad. Después de unos minutos de reflexión, Mallito Flaco se levantó de su silla y comenzó a caminar hacia la ventana de su oficina. El aire de Sinaloa siempre le había resultado cálido, incluso en las horas más frescas, pero esa tarde el calor le parecía insoportable. La noticia del video ya estaba circulando entre sus círculos más cercanos. Sabía que no podía esperar más. Con una voz firme dijo: «Es hora de responder. Este es el tipo de guerra que no podemos permitirnos perder. Vamos a demostrarles que no somos solo una sombra, que cuando decimos que estamos en control lo estamos. Y si ellos piensan que esto es un juego, les vamos a mostrar lo que realmente significa jugar con fuego». Afuera los sicarios del mallito flaco ya estaban organizándose. El mensaje estaba claro. El mallito no iba a dejar que el jardinero se saliera con la suya. Ya no se trataba solo de vengar la muerte de uno de sus hombres. Era una cuestión de mostrar quién tenía el verdadero poder en la región, y de dejar claro que ningún grupo podría desafiar la autoridad de los chapitos, aunque intentaran hacerlo con humillaciones públicas. «Prepárate para lo peor», dijo uno de los hombres más cercanos al mallito flaco, quien se había acercado para hacer un último comentario antes de la ofensiva. «Este va a ser un golpe que no olvidarán». ¿Y en las otras partes de México qué estaría pasando? ¿Será que estarían más seguras? El pueblo no era grande, pero la sensación de claustrofobia era palpable. Nadie se sentía seguro. Nadie quería hablar demasiado, ni siquiera los amigos cercanos. La paranoia se había apoderado de las calles, como si una pesada cortina de miedo cubriera cada rincón. Y era que los hombres del NCDJ no solo controlaban las calles, controlaban la vida misma de las personas que se encontraban en su territorio. La primera señal de lo que estaba sucediendo llegó cuando un par de jóvenes desaparecieron una noche, sin dejar rastro. Algunos pensaron que se trataba de un simple secuestro por venganza. Otros especulaban sobre algo más grande, pero la realidad era mucho peor. La gente comenzó a notar que aquellos que se iban desaparecían para no volver. Y pronto alguien del pueblo, un joven llamado Javier, fue visto siendo arrastrado por un grupo de hombres armados. Era tarde y la oscuridad cubría el pueblo con su manto, pero la luz de una linterna débil iluminaba las figuras que lo rodeaban. «No es el primero ni será el último», murmuró un viejo que veía desde su ventana, temblando de miedo. Esa noche fue la última vez que se vio a Javier. A medida que pasaban los días, los rumores de la violencia de gente de NCDJ se volvieron más concretos. Los hombres del cártel se habían infiltrado en todos los aspectos del pueblo. Extorsionaban a los comerciantes, se llevaban a los jóvenes sin importarles su futuro y los obligaban a unirse a su causa, o peor aún, a ser reclutados a la fuerza. Los comerciantes que antes vivían con la esperanza de ver crecer su negocio, ahora entregaban una parte de sus ganancias sin cuestionarlo, por miedo a ser atacados. Si alguien se negaba, si alguien se atrevía a desafiar su autoridad, las consecuencias serían rápidas y brutales. «Eso le pasa a quien se pone valiente», decían entre risas los sicarios mientras golpeaban a un comerciante que se había negado a pagarles una cuota. Los hombres del NCDJ no solo querían controlar el territorio, querían controlar las mentes de todos los que vivían en él. Tenían una capacidad casi sobrenatural para moverse sobre la gente, para infiltrarse en las familias y destruirlas desde adentro. Nadie estaba a salvo, no importaba si eras joven o viejo, rico o pobre. Si querías vivir tranquilo, debías pagar el precio.
Si no podías o no querías, te convertías en un enemigo del cártel, y eso significaba desaparecer. Un día, un grupo de sicarios irrumpió en la tienda de la esquina. Eran hombres altos, con máscaras de calaveras blancas que cubrían sus rostros. Nadie los vio llegar, pero todos lo sintieron cuando entraron. Las campanas de la tienda sonaban mientras uno de ellos, el más grande, se acercaba al dueño con una sonrisa macabra. Escucha, amigo, ya sabemos que te va bien con tus ventas, pero ese dinero tiene dueño ahora. Tienes que dar un porcentaje para poder seguir operando aquí. No es personal, es solo negocio, le dijo el sicario, mientras los otros miraban al alrededor, asegurándose de que nadie se atreviera a mover un dedo. El dueño de la tienda, un hombre mayor llamado Don Luis, intentó hacerle frente, pero pronto se dio cuenta de que la valentía no era suficiente contra los hombres del NCDJ. No tengo el dinero, por favor, no quiero problemas, dijo intentando hacer valer sus palabras. Pero los sicarios no tenían tiempo para escuchar excusas. Nosotros decidimos si tienes problemas o no, y en este caso no vamos a hacer preguntas, solo queremos el dinero que nos corresponde, respondió el sicario mientras sacaba una pistola del cinturón y la apuntaba al suelo, haciendo que la tienda resonara con el sonido de golpe. Don Luis sabía que no podía ganar esa batalla. Los días siguientes fueron igual de tensos. Los hombres del NCDJ comenzaban a secuestrar a más jóvenes del pueblo. Primero comenzaron con aquellos que no tenían mucho que ofrecer, aquellos que pasaban desapercibidos, pero a medida que aumentaba su influencia, los sicarios comenzaron a llevarse a los mejores prospectos. Los jóvenes, que antes soñaban con un futuro mejor, ahora eran arrastrados hacia una vida que nunca habían deseado. Los secuestros no eran solo un medio para obligarlos a unirse al cártel, sino también una forma de hacerles saber a los demás que nadie podía escapar del control de gente de NCDJ. Un día Javier, el joven que había sido secuestrado semanas antes, apareció en las calles del pueblo. Ya no era el mismo. Su rostro estaba marcado por la tortura, y su mirada vacía revelaba lo que había pasado. No hablaba, no podía hablar. Solo caminaba por las calles como una sombra de lo que alguna vez fue. Nadie se atrevió a acercarse, pero todos sabían que el destino de Javier era ahora el mismo que el de tantos otros jóvenes: ser parte del cártel o morir en el intento. Las autoridades locales, por supuesto, no podían hacer mucho. El miedo que los sicarios habían sembrado era tan profundo que los policías se mantenían a distancia. Cualquier intento de intervención sería visto como un desafío directo a los hombres del NCDJ, y la respuesta a eso nunca era buena. Los sicarios sabían que podían hacer lo que quisieran sin que nadie los detuviera, porque nadie tenía el coraje de enfrentarse a ellos. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.